Estamos en la clase entonces número 21 y como pueden ver, hoy día vamos a tratar energía de un cuerpo rígido. Ya eso es lo que queremos verificar hoy día, cómo ver, cómo poder expresar la energía de un cuerpo que está tanto trasladándose como rotando. Ya habíamos visto, ¿cierto?, cómo expresar la sumatoria de torque, la sumatoria de fuerza, ¿cierto? Ahora queremos ver qué sucede con la energía del cuerpo. ¿Ya? ¿Cómo podemos escribir, por ejemplo, la energía cinética que puede tener un cuerpo que está tanto trasladándose como rotando? Entonces, ¿cierto? Un cuerpo rígido que se traslada y rota, nosotros podemos, como vimos en la clase pasada, ¿cierto? Que su velocidad, ¿cierto? Del centro de masa, que puede ser escrita, por cierto, en términos del arco, ¿cierto? Que recorre, que es el arco, recuerden, el arco que recorre es lo mismo que se traslada, ¿cierto? Puede ser expresada entonces como R por dt tan dt, ¿cierto? La velocidad del centro de masa puede ser escrita como R por omega, ¿cierto? Eso es lo que habíamos visto en las clases pasadas, ¿cierto? Y a partir de esa condición de rodadura, ¿cierto? Que también partía desde acá, desde que es igual a R por θ, llegábamos a que la aceleración del centro de masa era igual a R por alfa, donde alfa es la aceleración angular de nuestro cuerpo rígido. Ya teníamos estas dos clases de movimiento, ¿cierto? Para un punto que está en el extremo del disco, ¿cierto? Tenemos esta trayectoria en rojito, que es la que se conoce como cicloide, y para una partícula, ¿cierto?, que está justo en el centro de masa, vamos a tener este movimiento, ¿cierto?, lineal. Entonces vamos a tener dos tipos de movimientos, ¿cierto? Una traslación y una rotación, ¿ya? Entonces, si es que nosotros vamos viendo punto a punto, ¿cierto? Por ejemplo, para una rotación pura, que es lo que aparece acá en la parte A, ¿cierto? El punto P y el punto P' van a ser con velocidades, ¿cierto? Van a tener velocidades B igual a R por omega, ¿cierto? Eso, ¿cierto? Pensando en la, ¿cierto? Condición de rodadura, por supuesto. Mientras que el centro de masa tendría velocidad cero para el caso de la rotación pura, ¿cierto? Los puntos en los extremos tendrían las mismas velocidades, por supuesto, y el centro de masa tendría velocidad igual a cero porque está rotando respecto a su centro de masa. Si ahora hablamos de traslación pura, ¿cierto? El cuerpo entero se traslada, todos los puntos van a tener la misma velocidad igual a la velocidad del centro de masa, ¿cierto? Todos los puntos se trasladan igual, es un cuerpo rígido, así que no va sufriendo deformaciones ni mucho menos, y por lo tanto todas las velocidades tienen la misma velocidad del centro de masa. Entonces, si nosotros tomamos estos dos movimientos de rotación pura por un lado y de traslación pura, ¿cierto?, por el otro, y los sumamos, ¿cierto?, pues tenemos un cuerpo que se traslada y rota al mismo tiempo, fíjense que vamos a tener que la velocidad del punto inferior, ¿cierto?, que va a estar en contacto con el suelo, esa velocidad, ¿cierto?, en el punto P va a ser igual a cero, ¿cierto? La velocidad de la traslación, que es igual a la velocidad del centro de masa, menos la velocidad de la rotación, que es igual a R por omega, que también es igual a la velocidad del centro de masa, ¿cierto? Se van a restar, y por lo tanto ese punto, en un movimiento de rotación y traslación, tendría velocidad cero. Perdón, muchachos, en un momento. Pero había quedado sin los audífonos. Ahí sí. Ya, entonces, ¿cierto? Estábamos describiendo la velocidad ahora para acá. Combinación de traslación y rotación. Me siguen escuchando, muchachos, ¿cierto? Que me apareció una advertencia en mi computador de el Sí, audio. profe, pero a veces se cambia el audio. Ya. Si algo pasó ahí, parece que me estoy quedando sin batería. Ya, pero me siguen escuchando entonces, ¿cierto? Sin problemas. Sí, profe. Ya, gracias, Franco. Bueno, entonces, como pueden ver, fíjense que el punto superior, ¿cierto? El punto superior de nuestro disco, ¿cierto? Va a tener la velocidad, ¿cierto? Tanto de traslación como de rotación, ¿cierto? La velocidad del centro de masa sigue siendo la misma. Entonces el punto P' que está arriba va a tener 2 veces la velocidad del centro de masa, ¿cierto? Según nuestra condición de rodadura, vimos que
R por omega igual a la velocidad del centro de masa. ¿Ya? Entonces, vamos a tener una combinación de movimientos de traslación y rotación, y por lo tanto también vamos a tener una combinación de las energías, ¿cierto? Si nosotros hablamos de energía cinética rotacional, ¿cierto? Vamos a tener que esta viene dada por un medio de el momento de inercia respecto al centro de masa por omega al cuadrado, y por supuesto la que ya conocemos hace mucho tiempo, la energía cinética de traslación, ¿cierto? Igual a un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Vamos a tener entonces que ambas energías cinéticas, ¿cierto? Para el movimiento combinado de traslación y rotación, se van a mezclar y nos van a dar la energía cinética rotacional total, ¿cierto? Que va a ser una suma de la energía de rotación pura y de traslación pura como un medio, fíjense, del momento de inercia respecto del punto P, ahora por omega al cuadrado. Esa es la energía cinética, entonces, total de traslación más rotación, que sería la suma de la energía cinética traslacional y la energía cinética rotacional del cuerpo. Ya ahora la energía cinética total, entonces, es un medio del momento de inercia respecto del punto P, ¿cierto? Ahora va a estar rotando respecto del punto P por la velocidad angular al cuadrado. Esa es la energía cinética, entonces, total de un cuerpo que se traslada y que rota al mismo tiempo. ¿Ya? Vamos a ver acá un ejemplo de una barra uniforme de longitud L y masa M, que se encuentra pivoteada en uno de sus extremos. La barra es libre de dar vueltas en torno al pivote en el plano vertical. Tenemos que encontrar entonces la velocidad angular de la barra al estar en posición vertical, ¿cierto? La barrita está acá agarrada, ¿cierto? Del pivote y la barra hace esto, ¿cierto? Puede girar así. Entonces nos están pidiendo, ¿cierto? La barra está en posición horizontal, nos están pidiendo que encontremos la velocidad angular de la barra cuando está en posición vertical, ¿cierto? Que pasa de la posición horizontal a la posición vertical. Ojo, entonces nos están pidiendo la velocidad. Cuando nosotros trabajábamos en las clases anteriores, ¿cierto? Y trabajábamos con torque, lo que encontrábamos eran las aceleraciones de los cuerpos, ¿cierto? Trabajábamos con torque, ¿cierto? Que es, ocupábamos, ¿cierto? La ecuación, ¿cierto? La sumatoria de torque es igual a I por alfa, que es la versión, ¿cierto? Angular de la segunda ley de Newton, ¿cierto? Por lo tanto, hablábamos de aceleraciones lineales, aceleraciones angulares, ¿cierto? Sumatoria de fuerzas, sumatoria de torques. Ahora, cuando hablamos de velocidades, ¿cierto? Tenemos que hacer el tratamiento de las energías, ¿cierto? Entonces, cada vez que ustedes le pregunten la velocidad, ¿cierto? De un objeto cuerpo rígido, tiene que pensar inmediatamente en cuál es la energía del cuerpo. Cuando le pregunten la aceleración, tiene que pensar inmediatamente cuáles son los torques que actúan sobre el cuerpo. ¿Ya? Esa es la dinámica de este curso en general, ¿cierto? Aceleraciones, torque, velocidades, energía. ¿Ya? En eso es entonces lo que tenemos que pensar al momento de definir, ¿cierto?, cuál es la aceleración de nuestro problemita, ¿cierto?, con el torque, y cuál es la velocidad, entonces, con la energía. En este caso, nos están preguntando por la velocidad, por lo tanto, vamos a revisar cuál es la energía del cuerpo en los puntos más importantes, ¿cierto?, partiendo, por supuesto, por el cuerpo en la horizontal, ¿cierto?, su posición inicial, que es esta que está acá, ¿cierto?, tenemos entonces, ¿cierto?, el cuerpito que va a ir a rotar, ¿cierto?, hasta llegar a esta posición, ¿cierto?, que está punteada acá, que sería la posición vertical de la barra, ¿cierto? Vamos a decir entonces que la velocidad angular, por supuesto, ¿cierto?, va a apuntar hacia adentro de la pantalla, ¿cierto? La barra está girando a favor de las manecillas del reloj, por lo tanto, apunta hacia adentro su rapidez angular, su velocidad angular, ¿cierto? Y en este caso, ¿cierto?, la fuerza que está actuando sobre la barra sería el peso, ¿cierto? Tenemos la fuerza actuando sobre la barra como el peso. Esa es la que provoca, ¿cierto?, la rotación. Esa es la que provocaría el torque, ¿cierto? Pero en este caso, como nos están preguntando por velocidades, nosotros nos vamos a ir a ver las energías de este cuerpito. Por ejemplo, entonces, definiendo h igual 0 como la altura del centro de masa, ¿cierto?, de esta barra,
Ahí vamos a definir h igual 0 tal como aparece acá. Por lo tanto, en el inicio, ¿cierto? En la posición inicial, en la posición horizontal de la barra, va a tener solo energía cinética, o sea, perdón, energía potencial gravitacional, ¿cierto? Solo energía potencial gravitacional. Está a una altura h, ¿cierto? Desde nuestro h igual 0, que es igual a L medios, ¿cierto? Esta altura, ¿cierto? Que nosotros tenemos acá, vale L medios, ¿cierto? Por lo tanto, la energía potencial gravitacional, ¿cierto? Sería mg por L medios. Esa es la energía potencial gravitacional inicial de nuestro sistema. No hay otro tipo de energía, ¿cierto? No hay energía cinética ni translacional ni rotacional porque el cuerpo se encuentra en reposo. Todavía no comienza su movimiento, ¿cierto? Solo tenemos entonces energía potencial gravitacional. En cambio, en la otra posición, ¿cierto? En la posición de vertical, cuando ya llega a este punto, ¿cierto? De que está acá la línea punteada, vamos a tener energía cinética rotacional, ¿cierto? Respecto del pivote, estamos pensando, ¿cierto? Esta solución, ¿cierto? Es de rotación en torno al pivote, ¿cierto? Acá está el pivote, acá arribita, ¿cierto? Este es el punto que nos interesa, ¿cierto? Como referencia. Por lo tanto, respecto de este punto, cuando la barra pasa, ¿cierto? Por su posición vertical, vamos a tener energía rotacional, ¿cierto? La energía cinética rotacional, entonces, recuerden, se podía expresar como un medio del momento de inercia respecto del pivote, ¿cierto? Por omega al cuadrado. En este caso, el momento de inercia, ¿cierto? Respecto del pivote es 1/3 de m por L al cuadrado. Es el momento de inercia, ¿cierto? De una barra respecto de uno de sus ejes, de uno de sus extremos, perdón, ¿cierto? Es el momento de inercia de la barra respecto de uno de sus extremos. Por lo tanto, la energía cinética rotacional total, ¿cierto? Puede ser expresada tal como aparece acá, ¿cierto? Como 1/6 de ml cuadrado por omega al cuadrado. Tenemos entonces en el punto inicial solo energía potencial gravitacional y en el punto final, ¿cierto? En la posición vertical de la barra, cuando pasa por la vertical, solo energía rotacional. Esto pensando, ¿cierto? En una rotación en torno al pivote. Ese es nuestro punto, ¿cierto? El pivote que está ahí arriba, ese omega, o sea, perdón, ese teta, ¿cierto? Que aparece ahí arriba. Ese es nuestro punto de referencia en este caso para la rotación del cuerpo. Por lo tanto, en el punto vertical, ¿cierto? Cuando pasa por el punto vertical, vamos a tener solo energía cinética rotacional. Por supuesto, en este caso, ¿cierto? Hay conservación de la energía, no hay ninguna fuerza, ¿cierto? No conservativa actuando sobre nuestro cuerpo, por lo tanto, se debe conservar la energía y vamos a tener que la energía potencial gravitacional inicial, entonces, tiene que ser igual, por supuesto, a la energía cinética rotacional en el punto final, ¿cierto? Desde esa igualdad, entonces, ¿cierto? mg por L medio es igual a 1/6 de ml cuadrado por omega al cuadrado, despejando desde ahí, vamos a obtener entonces que la velocidad angular del cuerpo es igual a raíz de 3g partido en L. Esa es entonces la velocidad angular que adquiere nuestro cuerpo cuando pasa por el punto vertical, ¿cierto? De la trayectoria de la barra. ¿Se entendió, chicas, chicos? ¿Alguna duda al respecto de cómo se encontró esta rapidez angular? Profe, yo tengo la duda de por qué es mg L medios. ¿Por qué es mg la energía potencial gravitacional? No, ¿por qué está multiplicada por L medios? ¿Cómo, perdón? Es de por qué está multiplicada por L medios. Ah, porque esa es la altura, mira, vamos a volvernos un poquito. Acá está definido, fíjate, nuestra altura inicial h igual 0. Ah, ok. No, ya ¿Cierto? entendí. Ya, La barra. Y queda en la mitad. Sí. ya, súper, ¿cierto? Ahí está nuestra energía potencial igual 0, por lo tanto ahí, ¿cierto? La alturita a la que se encuentra en este caso es L medios. Solo porque definimos la altura h igual 0 justo ahí en el centro de masa de la barra cuando pasa por el punto vertical. Esa es la razón. Ya, ahí está, por lo tanto, la conservación de la energía, ¿cierto? Toda la energía potencial gravitacional se transformó en este caso en energía cinética rotacional. Desde ahí podemos entonces encontrar nuestra
rapidez angular, ¿cierto? Igual a raíz de 3G por L. La dirección, ya dijimos, ¿cierto? Apunta hacia adentro de la pantalla porque la barra, ¿cierto? Está girando a favor de las manecillas del reloj, por lo tanto, apunta hacia adentro según la regla de la mano derecha. Ya, Profe, ahí tenemos eso. Dígame. en este caso, como hay carga rotacional, simplemente se usa el momento de inercia del centro de masa, ¿cierto? No se ocupa en No, el no, cuidado, punto P como es en lo otro. no, estamos ocupando el momento de inercia respecto de un borde de la barra. Fíjate, acá arribita está. Ese. Y teta, ¿cierto? El momento de inercia respecto del pivote es 1/3 de ml cuadrado. No es lo mismo que el momento de inercia respecto del centro de la barra. ¿Ya? ¿Se entiende eso, cierto? Sí, profe. Ya. Cuidado ahí, cuidado con eso. ¿Cierto? Estamos considerando nuestro punto, ¿cierto?, de rotación en el pivote. Es lo más intuitivo, ¿cierto? Uno tiende a poner el punto de rotación en el pivote. En este caso, la barra, ¿cierto?, gira en torno a un extremo y ese momento de inercia es 1/3 de ml cuadrado, que no es lo mismo que el momento de inercia respecto del centro de masa de la barra. Ahí es distinto, eso es 1/12 de ml cuadrado. ¿Ya? Cuidado ahí con Y en eso. el caso, disculpe, y en el caso de que aquí también hubiera una traslación, ¿cuál sería el punto que tendríamos que considerar como ese punto P que se veía en la explicación? Perfecto, muy buena pregunta, estimado. Es exactamente eso lo que vamos a ver ahora. Ya, súper. Gracias por la pregunta, ¿cierto? Aquí estamos, como bien dijimos, considerando nuestro punto de rotación como el pivote. Ahora, ¿qué pasa si consideramos nuestro punto de rotación como el centro de masa? Veamos cómo solucionar nuestro problemita si es que nos vamos, ¿cierto?, a lo que es lo más típico, ¿cierto?, que es considerar nuestro punto de rotación respecto del centro de masa. ¿Ya? Eso es lo que hemos hecho, ¿cierto?, en casi todos los ejercicios hasta acá. Obviamente, intuitivamente, ¿cierto?, uno sabe que es más simple poner el punto de rotación, ¿cierto?, para nuestra referencia en el pivote. Pero como hemos estado trabajando, ¿cierto?, siempre poniéndonos en el centro de masa, veamos qué sucede si es que definimos el centro de masa como nuestro eje de rotación. ¿Ya? Vamos a tener, fíjense, ahora si definimos nuestro eje de rotación como el centro de masa, ¿cierto?, rotación en torno al centro de masa y traslación, ¿cierto?, del centro de masa, vamos a tener nuevamente que en la posición horizontal, ¿cierto?, tal como lo definimos anteriormente, la energía, ¿cierto?, de ese punto es simplemente energía potencial gravitacional y es mgl medios. Eso no cambia. Lo que sí va a cambiar, ¿cierto?, es ahora que en la posición vertical vamos a tener tanto energía cinética rotacional, ¿cierto? La barra va a estar girando respecto de su centro de masa y además se va a estar trasladando, ¿cierto? El centro de masa se traslada. Por lo tanto, vamos a tener energía cinética tanto traslacional como rotacional. Fíjense, la rotacional, por supuesto, considerando el giro respecto del centro, ¿cierto? Ahora, el momento de inercia, ¿cierto?, de la barra, lo voy a anotar acá, el momento de inercia respecto del centro de masa es igual a 1/12 de ml al cuadrado, ¿cierto? Y por eso entonces nuestra energía cinética rotacional queda como 1/24 de ml cuadrado por omega al cuadrado, ¿cierto? Y por otro lado, tenemos nuestra energía cinética traslacional, ¿cierto? K traslacional siempre se escribe como 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, pero utilizando además que B es igual a omega por R, ¿cierto? Esto puede escribirse como 1/2 de la masa por omega al cuadrado por R al cuadrado, ¿cierto? Eso es lo que nosotros vemos acá, ¿cierto? L medios, ahora, ¿cierto?, en nuestro radio, ¿cierto?, de giro del centro de masa respecto, ¿cierto?, de esta barrita, ¿cierto? Ahora tenemos entonces 1/2 de m por L al cuadrado por omega al cuadrado, ¿cierto? Ese es entonces el radio, ¿cierto?, de giro del centro de masa. Y por lo tanto, esta es nuestra energía cinética traslacional, escrita ahora en términos de omega y R. ¿Ya? Ahí tenemos entonces las dos energías, considerando ahora, ¿cierto?, rotación en torno al centro de masa y traslación también del centro de masa, ¿cierto? Ahora estamos pensando cómo se ve esto, cómo se ve la energía del cuerpo cuando nos posicionamos, ¿cierto?, en el centro de masa de este objeto. Tenemos tanto energía cinética rotacional como energía cinética traslacional. Entonces, ahora, ¿cierto?,
la suma de las energías, fíjense, cuando sumamos la energía cinética rotacional y la energía cinética translacional, por supuesto, nos va a dar exactamente lo mismo que en el caso anterior, ¿cierto? Un sexto de ml cuadrado por omega al cuadrado, ¿cierto? Y esto tiene que ser igualado, por supuesto, a la energía potencial gravitacional inicial, y despejando desde ahí, por supuesto que obtenemos la misma velocidad angular, ¿cierto? Omega igual a raíz de 3GL. Entonces, no importa en cuál caso nos pongamos, ¿cierto? En ambos, ¿cierto? Puntos de referencia, ¿cierto? En el pivote o en el centro de masa, ¿cierto? No importa cómo lo resolvamos, por supuesto vamos a encontrar la misma solución física, ¿cierto? Por supuesto los pasos intermedios son distintos, ¿cierto? En el caso de considerar la solución respecto del pivote, solo tenemos energía cinética rotacional. En cambio, si nos posicionamos en el centro de masa, vamos a tener tanto energía cinética rotacional como energía cinética translacional, ¿cierto? Por supuesto, el resultado tiene que ser igual. No importa el sistema de referencia, la física es la misma. ¿Se entiende, chicos, chicas? Esta segunda parte de la solución respecto del centro de masa. ¿Hay alguna duda, consulta? ¿No? ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Seguras? Profe, yo no entendí por completo el K-TRAS, la energía cinética translacional. Ya, a ver, perdón, estaba devolviendo acá. La energía cinética translacional, ¿cierto? Es la más típica, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿cierto? Pero ahora la velocidad, ¿cierto? De nuestro punto, ¿cierto? El centro de masa está rotando respecto del pivote, por lo tanto, nuestro R acá es este pedacito de acá, ¿cierto? Y este pedacito de acá, que es R, es igual a L medios, ¿cierto? Por lo tanto, si nosotros queremos aplicar, ¿cierto? El B, pero respecto a omega, para poder sumarlo directamente con la energía rotacional, ¿cierto? Debemos reemplazar la velocidad lineal por la velocidad angular por el radio. Eso es lo que nosotros sabemos de movimiento, ¿cierto? Circular, que vimos hace bastante tiempo. Por lo tanto, ¿cierto? Vamos a tener que la velocidad puede ser expresada como omega por R, ¿cierto? Y en este caso R vale L medio. Por lo tanto, la energía cinética translacional puede ser escrita como un medio de la masa por el radio al cuadrado, L medios por la velocidad angular al cuadrado. Esa es la forma en la que se escribe la energía cinética translacional, ¿cierto? De nuestro centro de masa. Eso es lo que estamos escribiendo acá, la energía cinética translacional del centro de masa. El centro de masa, en este caso, ¿cierto? Se traslada. Estamos posicionando la E como sistema de referencia, ¿cierto? Por lo tanto, el centro de masa se va a trasladar. ¿Se entiende ahí mejor cómo se escribe la energía cinética? Sí, profe, gracias. Ya. Súper. ¿Alguna otra duda? Siempre será positivo, Arnaldo, porque exactamente omega está al cuadrado. ¿Ya? La energía, en este caso, ¿cierto? Considerada positiva. Porque omega está al cuadrado en la energía cinética rotacional. O sea, y translacional. Así Profe, que, dígame. ¿la energía rotacional es la que tiene el punto A en torno del centro de masa? La energía cinética rotacional Sí. no, es la energía que tiene toda la barra, ¿cierto? Girando respecto de su centro de masa. Por eso estamos utilizando acá el momento de inercia respecto del centro de masa. Un doceavo de ml cuadrado. Ya, profe. ¿Sí? Gracias. Ya. ¿Más dudas, consultas? Ya, vamos a ver entonces otro ejercicio. Denme un segundito acá. Para poner en práctica esto de el cuerpo rígido con energía cinética rotacional y translacional. Entonces, dice, una bola, un disco y un aro, cada uno de masa m y radio r, ruedan sin deslizar por un plano inclinado de altura h. Tenemos tres cuerpos ahora entonces, ¿cierto? Una bola, un disco y un aro. Partiendo del reposo, en la parte más alta están todos estos cuerpitos. Teníamos que calcular la rapidez del centro de masa de cada objeto y determinar cuál llega primero al punto más bajo del plano inclinado.
A ver, antes de que hagamos los cálculos, ¿cuál creen ustedes que va a llegar primero? ¿La bola, la esfera, ¿cierto? ¿El disco o el aro? A ver si se pueden arriesgar ahí. Hagan sus apuestas. ¿Cuál creen que va a llegar primero? ¿Cuál debería llegar primero? ¿La bola, el disco o el aro? ¿Qué opinan? Ya no se la juega por el disco ahí, Nicolás por el aro. A ver, a ver. ¿Alguien más ahí? Benjamín dice que la esfera. Tenemos ahí todos. Ya, van dos votando entonces por el aro. ¿Qué piensan los demás? Esfera, dice Lucas. Franco dice que la esfera. ¿Alguien me quiere decir por qué? ¿Por qué creen que la esfera o por qué creen que el aro? ¿Por qué creen que el disco? ¿Tienen alguna razón? No importa que se equivoquen, ¿cierto? Da lo mismo. Ya, Lucas dice que tiene un momento de inercia menor. Ya, perfecto. Muy bien, muy bien. Muy buen razonamiento. Ya, vamos entonces a verificar qué es lo que va a suceder realmente con matemáticas, ¿cierto? Ahí resolviendo el ejercicio, ¿cierto? Con lo que nosotros conocemos. Entonces, fíjense, vamos a tener, ¿cierto? La energía de los cuerpos, ¿cierto? En el inicio, para todos, ¿cierto? Es energía cinética, o sea, perdón, energía potencial gravitacional, ¿cierto? Todos los cuerpos están en reposo en un comienzo y por lo tanto todos tienen energía potencial gravitacional, ¿cierto? Como mgh, ¿cierto? A este pedacito de acá, ¿cierto? Esta es la altura h. Por lo tanto, todos, ¿cierto? Tienen energía inicial como mgh, ¿cierto? Todos dijimos que todos tienen masa m, por lo tanto todos tienen la misma energía inicial, ¿cierto? Para todos mgh. Y por otro lado, en la posición final, ¿cierto? Cuando estén acá abajito, ¿cierto? Cuando vayan pasando por este punto de acá, ¿cierto? Por ahí, los cuerpos van a tener tanto energía cinética translacional como energía cinética rotacional, ¿cierto? Vamos a tener entonces energía cinética translacional y rotacional para los tres cuerpos cuando pasan por el punto más bajo del plano inclinado. La energía entonces puede ser expresada como un medio del momento de inercia del centro de masa por omega al cuadrado, ¿cierto? Esa sería la K rotacional. Esta que aparece acá, ¿cierto? Es K rotacional, más la energía cinética translacional, ¿cierto? Para cada cuerpo un medio de la masa por la velocidad, ¿cierto? Al cuadrado. La velocidad en este caso es la velocidad del centro de masa, ¿cierto? Todo el cuerpo tiene la velocidad del centro de masa, por lo tanto, tenemos, ¿cierto? Que la energía, entonces es la energía rotacional más la energía cinética translacional. Si nosotros igualamos, ¿cierto? Esto por conservación de la energía, ¿cierto? El cuerpo está bajo solo la acción de la gravedad, una fuerza conservativa, por lo tanto la energía se conserva, no hay ningún problema. Tenemos entonces que la energía potencial gravitacional es igual a la suma, por supuesto, de la energía cinética rotacional más la energía cinética translacional. Si desde acá nosotros despejamos la velocidad del centro de masa, fíjense que la velocidad del centro de masa me va a quedar como la raíz de 2gh dividido en 1 más el momento de inercia respecto del centro de masa partido en mr cuadrado. Entonces, la velocidad, ¿cierto?, de cada cuerpo va a depender del momento de inercia que tenga cada uno de ellos, ¿cierto? Por lo tanto, dependiendo del momento de inercia que tenga cada uno de los cuerpos, vamos a tener una velocidad del centro de masa distinta. Por lo tanto, como pueden ver acá, entre mayor sea el momento de inercia del cuerpo, menor va a ser la velocidad con la que va cayendo, ¿cierto? Ahí muy bien los muchachos, ¿cierto?, hicieron ese razonamiento de pensar que todo dependía del momento de inercia, y por supuesto que es así, ¿cierto? La velocidad que adquiere cada uno de estos cuerpos va a depender completamente de cuál es el momento de inercia de cada uno de ellos. Veamos entonces, ¿cierto? Fíjense, el momento de inercia de la esfera o la bola, ¿cierto? Que es la que está más a la derecha acá, ¿cierto? Es 2/5 de mr cuadrado, el momento de inercia respecto a su centro de masa. El momento de inercia de un disco respecto a su centro de masa, un medio de la masa por r al cuadrado. Y el momento de inercia del anillo, que es el mayor, ¿cierto? Es mr al cuadrado. Ahí tenemos el momento de inercia, ¿cierto?, del anillo respecto a su centro de masa.
Por lo tanto, ¿cierto? Vamos a tener que de estos tres objetos, el que tiene un mayor momento de inercia, en este caso, es el anillo. Por lo tanto, el anillo es el que va a tener la velocidad más pequeñita, ¿cierto? Más pequeñita, de hecho, la velocidad del centro de masa del anillo, la velocidad con la que cae entonces el cuerpo, es raíz de g por h. Y así, ¿cierto? Entre menor sea el momento de inercia, más va a ir subiendo la velocidad del centro de masa, y nos vamos a encontrar entonces, como bien ahí predijeron los muchachos, ¿cierto? Que la velocidad mayor, ¿cierto? Entonces el objeto que cae antes es el objeto, ¿cierto? Con menor centro, menor momento de inercia, que es la esfera. Se cumple entonces que es la esfera el objeto que tiene mayor velocidad al momento de caer. Por lo tanto, es la esfera la que cae primero. Estoy buscando en un segundito que quiero buscar acá un video, a ver si es que lo logro ver. A ver si es que logro encontrar el videito para que lo podamos colocar. A ver si está acá. No lo logro encontrar. Bueno, voy a tratar, a medida que avance la clase, de encontrar el video en donde se demuestra cuál de los tres objetos. A ver, aquí parece que lo vi. Acá está, perfecto. Miren, acá está el video, ¿cierto? Real. Fíjense, tenemos ahí el aro, ¿cierto? El disco y la esfera. Ambos, o sea, todos los cuerpos, ¿cierto? Se lanzan desde el reposo y fíjense lo que va a suceder. Ahí tenemos, ¿cierto? La esfera es la que llega primero. Ahí está, entonces, ¿cierto? Comprobado, ¿cierto? A través del experimento, ¿cierto? Y a través de la física, ¿cierto? Teórica que hay detrás. Tenemos entonces que es el cuerpo, ¿cierto? Con menor momento de inercia, ¿cierto? El que llega primero a nuestra meta, ¿cierto? La esfera, entonces, es la que llega primero. Claro, sí, también eso es real, Lucas. Claro, la que tiene menor contacto con el piso. Pero acá, esto, ¿cierto? La velocidad se debe a que tiene menor momento de inercia. Esa es la principal razón de por qué la esfera cae primero, ¿ya? Y luego, como pueden ver ahí en el video, ¿cierto? Aparece también el disco cayendo como segundo, ¿cierto? Y el aro, ¿cierto? Al final, que es el que tiene mayor momento de inercia, ¿cierto? Tal y como predice ahí, ¿cierto? La velocidad que nosotros vimos acá. ¿Se entendió, muchachos? ¿Hay alguna duda respecto de este ejercicio? ¿No hay dudas, consultas? ¿Seguros, seguras? Ya, súper. Entonces, como estamos con tiempo, hemos avanzado bien rápido, les voy a dar unos minutitos para ver si es que se pueden ganar ahí unos puntitos para el certamen, resolviendo este ejercicio que aparece acá. ¿Ya? Fíjense, tenemos entonces una polea de masa M, igual a 1 kilogramo, y radio R igual a 25 centímetros, tiene enrollada una cuerda de masa despreciable e inextensible. El extremo libre del cable se encuentra atado a un cajón de masa M igual 2,5 kilogramos, el cual cae desarrollando el cable y haciendo girar al cilindro. La polea fija, tiene su masa distribuida uniformemente y rota en torno a un eje que pasa por su centro. Considere que el sistema es liberado desde el reposo. Haga un diagrama de barras de energía entonces entre el instante inicial y el instante final, y a partir de sus diagramas exprese ecuaciones de balance energéticos y úselas para determinar la magnitud de la velocidad de la caja cuando tras descender una distancia h igual 2,5 metros. ¿Ya? Entonces,
tienen que realizar los diagramas de energía y encontrar la velocidad, ¿cierto?, con la que desciende la cajita. Voy a darles un momentito para que puedan trabajar en eso, unos 10 minutos, a ver si es que alguien logra terminar el ejercicio. Ya voy a crear los grupos y voy a dejar la clase, por supuesto, en la carpeta del OneDrive. Así que todos, por favor, entrando a las salitas y trabajando ahí en el ejercicio de energía.